Bueno, gracias a todas, todos y todes. Una tarde lluviosa, a las 5 de la tarde no es un horario fácil, por la siesta, nos gusta dormir la siesta, y más en este marco de cuarentena. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Rosana Velati, soy diputada provincial, y bueno, les doy la bienvenida a esta nueva charla, y digo nueva charla porque ya ahora hacía un tiempo que no hacíamos, pero habitualmente realizamos charlas que tienen que ver con la cuestión de género, en casos no solamente lo que es violencias, sino también otros temas que tienen que ver con la diversidad, la inclusión y el derecho. Hoy vamos a charlar sobre la violencia obstétrica, sobre el parto respetado, también enmarcado en la violencia obstétrica, y todas acerca de las políticas que se han llevado adelante en la provincia de Santa Fe, todo lo ganado y también lo que queda por delante, no solo para que las mujeres y las disidencias vayamos a un parto seguro y respetado, sino que esto también no signifique, o que en el proceso no signifique perder derechos. Hoy, bueno, venimos con este tema especial, digo, podemos escribir libros, no solamente de lo que es la violencia obstétrica o gineco-obstétrica en general, sino hay hasta libros podemos escribir de las situaciones por las cuales atravesamos a lo largo del embarazo, en el momento del parto, en el preparto, en el posparto, y cada una pasamos, cuando pasamos cada una de estas experiencias por el lente de la perspectiva de género, la cosa cambia. En todo este proceso del embarazo y del parto y del preparto, como decía, del posparto, aparecen algunas violencias que están invisibilizadas y violencias que incluso forman parte del folclore. Yo recuerdo cuando mi mamá me contaba en su momento el famoso punto de más, que luego de pasar, de atravesar por el canal de parto y parir las mujeres, iba el marido, el varón, y le pedía al médico casi en una situación, casi de manera como en complicidad, el puntito de más, o la episiotomía sin avisar, por ejemplo. Digo, son todas estas prácticas, además de que, bueno, seguramente después lo vamos a hablar con quienes me acompañan hoy, digo, además del uso de medicación, de prácticas o tactos que no se avisan, comentarios en el momento de las consultas. Digo, son todas prácticas que de a poquito se fueron, porque son antiquísimas muchas de ellas, se fueron naturalizando. La idea de hoy es justamente revisar todas estas cuestiones y poder sacarlas a la luz. La violencia obstétrica existe, digo, es algo que se habla muy poco, que afortunadamente se habla cada vez más, pero que hace falta permanentemente ponerlo y sacarla a la luz. Desde la Biblia, las mujeres, la verdad, tenemos el mandato de parir con dolor, ¿no? Es parirás con dolor, digo, de la aparición con dolor al parto respetado avanzamos muchísimo, pero todavía queda muchísimo por avanzar. Es casi el universo, todo ese proceso es casi el universo en donde la cultura machista y patriarcal ha ganado todo un terreno, desde las prácticas médicas hasta todo lo que es la asistencia a la mujer y el acompañamiento a la persona embarazada. Por suerte, como decíamos hace un ratito, digo, estas prácticas se están poniendo en cuestionamiento. Y estas son las violencias y las prácticas que hoy queremos visibilizar. Y en el contexto del COVID, digo, es aún más complicado, esto no colabora y al contrario empeora en muchos casos la situación, invisibilizándolas todavía más. Si bien existe la ley de parto respetado, no hay sanción cuando se transgrede la ley. Pero en la provincia de Santa Fe el año pasado trabajamos con las dulas
un proyecto de ley de violencia obstétrica, le vamos a llamar, que lo que hace es justamente sensibilizar, prevenir y avanzar en este sentido. Andrea dice que sí porque lo leyó, le acercamos el proyecto para que ella también lo pueda ver. Actualmente está en la Cámara de Diputadas y Diputados, esperando su tratamiento, y este año tenemos el trabajo muy importante de poder impulsar este proyecto para que sea aprobado y que también se le complete la sanción en el Senado después. Esto a modo de introducción. Quiero agradecerles porque, bueno, es un día muy especial, como decía, y está bueno poder charlar de todos estos temas por los que atravesamos, que justamente la cotidianeidad, casi, digo, es una práctica natural atravesada, digo, el tema de parir, el tema de, la biología nos permite esto, pero justamente esa situación, esa cuestión natural de base hace que las prácticas culturales que sobre los cuerpos de las mujeres y sobre todo lo que implica el parto, el preparto, el posparto, incluso lo que nos pasa en muchos casos luego de una interrupción voluntaria o no del embarazo, hace que la cultura nos atraviese y se vean estos patrones machistas que desde la violencia obstétrica hasta las prácticas de parición nos atraviesan permanentemente. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura, las dejo con Laura, que va a acompañarnos en todo el camino de esta charla. Bueno, bienvenida y muchísimas gracias, Lau. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, primero buenas tardes también a todas y a todos y a todes por participar de esta charla. La verdad que es un tema con el que venimos trabajando de manera conjunta con Roxana ya desde el año pasado, porque bueno, hoy está en representación de Doulas Belém, y la verdad que fue una inquietud en su momento cuando empezó la cuarentena, por el tema de la pandemia, empezaron a aparecer muchas denuncias de mujeres que se acercaban efectivamente planteando los problemas con los que se enfrentaban a la hora de poder llevar adelante su parto, digamos. Si bien, como lo mencionaba Roxana, la violencia obstétrica es un tema de la agenda feminista, de la agenda que venimos abordando principalmente las mujeres en la lucha por los derechos, la verdad que el tema de la pandemia acrecentó mucho más esas situaciones donde efectivamente veíamos que a raíz de los hisopados que se exigían en su momento, acrecentaban los números de cesáreas programadas y no así el respeto de los tiempos de las mujeres, o se les exigía en su momento el hisopado para la persona acompañante. Bueno, después vimos que gracias al trabajo que veníamos realizando con distintos grupos, con las presentaciones que hemos hecho, bueno, en los consejos municipales, en la Cámara de Diputados, a través de las organizaciones, de alguna manera se ha ido corrigiendo. Hemos visto a lo largo del año un protocolo que sacó el Ministerio de Salud de Nación, un protocolo que sacó para acompañar los protocolos de pandemia también el Ministerio de Salud de la provincia. Se han avanzado, nosotros hemos sido testigos de algunos casos en los efectores públicos de respeto de los derechos, pero seguimos viendo, sobre todo en los sectores privados, algunas dificultades. Entonces estaba bueno poder traerlo en esta semana tan particular. Hoy es el último día de la Semana del Parto Respetado, y nos parecía poder traer a la agenda de lo que venimos proyectando y lo que venimos trabajando en este tema que nos parece muy importante. Nosotras particularmente a raíz de esta semana también, y para visibilizar la problemática, hemos presentado en el Consejo de la Ciudad un proyecto, un pedido, una comunicación para que el Ministerio de Salud de la provincia pueda crear un número gratuito a donde dirigirse para realizar las denuncias, porque también vimos que no queda claro, como lo decía Roxana, sabemos que no hay una penalidad para cuando hay alguna vulnerabilidad de derechos o cuando hay alguna realmente situación de violencia, pero lo que no podemos es desconocer el poder de policía que tiene el Ministerio hoy sobre el sistema de salud,
Entonces nos parece importante que como el ministerio realmente es el que puede abordar la problemática, el que lo puede hacer tanto con el sector privado y público, nos parecía fundamental que haya un teléfono gratuito, que las mujeres sepamos a dónde recurrir, que nos atiendan, que efectivamente podamos realizar una denuncia, ser escuchadas, acompañadas y contenidas en un momento tan particular y tan importante para la vida de tantas mujeres y de personas gestantes también. Así que, bueno, la idea era poder conversar sobre el tema. No tengo muy en claro, Sandra, vos sabrás quién arranca el panel, y después al final si quieren compartimos algunas preguntas o comentarios, pues estaría bueno poder hacer alguna ronda para escucharnos todas. Sí, si María Belén quiere empezar, después sigue a Yelén Coca y terminaría la doctora Andrea Ubol. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, es un poco lo que han charlado, ¿no?, de introducción. No quería dejar de enmarcarlo, ¿no?, legalmente a esto, ¿no? En el año 2004, en Argentina se sanciona la ley 25929, que es la ley llamada de parto humanizado, parto respetado, ¿no?, que viene a traer los derechos de la mujer en relación al embarazo, al parto, al parto y al posparto. También los derechos para la persona recién nacida y una serie de derechos para la mamá y el papá en caso de la persona recién nacida en situación de riesgo. Santa Fe adhiere a la ley en el año 2017 y la reglamenta en el año 2019. Marco los años porque para atrás la excusa o justificación que recibían las mujeres de por qué no se cumplía la misma, era porque Santa Fe no había adherido. Después no había reglamentado. Pero ahora nos encontramos en el año 2021 y seguimos sin que la misma esté totalmente cumplida. Como dijo Laura, esta es la Semana Mundial de Parto Respetado, en la que viene por una iniciativa de Francia, que se celebra una semana de mayo, donde venimos a hablar de nacimientos, de partos y de derechos también. Este año el lema es el respeto a las necesidades de la madre y el bebé en cualquier situación. Y la verdad que por ahí, pensando el lema, nos parece un poco absurdo, ¿no? Porque, ¿por qué hablar de una obviedad, ¿no? ¿Por qué hablar de respeto si estamos hablando de derechos, ¿no? Y en cualquier situación nos resulta algo obvio, como también hablar de madre, y qué pasa con las personas con capacidad de gestar, ¿no? No las estamos incluyendo tampoco. Y algo que nos resuena ya desde hace tiempo es, ¿por qué hablamos de ley de parto respetado? ¿Por qué hablamos de la Semana Mundial de Parto Respetado, no? ¿Por qué tener que aclarar que el parto debe ser respetado, no? Estamos hablando de que el respeto es un derecho. Y no, debería ser la regla, ¿no? Que el parto sea respetado, y no la excepción. Pero lamentablemente es la excepción. Y cuando un parto no es respetado, y cuando no se dan el cumplimiento de estos derechos en un nacimiento, nos encontramos frente a una violencia, que es una forma de violencia de género, que es una violencia invisible, y que está totalmente naturalizada por todos, hasta por nosotras mismas, que seguramente, no quiero poner un porcentaje, pero la gran mayoría de mujeres, personas gestantes que hemos sido madres, hemos sido violentadas, porque hemos sufrido violencia obstétrica. Entonces, es una violencia que está tipificada, que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo, los procesos reproductivos de las mujeres, que expresaban un trato deshumanizado, en una patologización de los procesos naturales, en un abuso de la medicalización. Y bueno, y esto, si bien nosotros somos una agrupación que acompañamos los procesos sexuales, porque el nacer es un proceso sexual reproductivo y no reproductivo también, ¿no? Acompañamos todo ese tipo de procesos, estamos lamentablemente desde siempre en contacto
de este tipo de violencia. Pero el año pasado, lamentablemente, con la pandemia del virus del COVID, esto se incrementó muchísimo. Y nosotros como agrupación, fue diario el recibir reclamos de distintas mujeres de la ciudad de Santa Fe, de localidades de alrededor, y no tan alrededor, porque hemos llegado hasta de Reconquista a recibir reclamos, de situaciones que estaban viviendo de violencia obstétrica. Primero se comenzó con un comentario de decir, mi obstetra no me deja que entre acompañada del control obstétrico. Después era, no puede ingresar a la ecografía. Y controles que no siempre podían tener buenas noticias, ¿no? Eso hay que pensarlo, ¿no? Estas mujeres solas en una ecografía donde quizás iba a recibir una mala noticia, y de hecho hay casos lamentables. Y después llegamos a que no las dejaban ingresar acompañadas ni a la sala de parto ni al quirófano. No demoró en llegar la exigencia del hisopado. Ante esta situación, nosotros, era realmente diaria las consultas que recibíamos, y ya no eran por redes sociales, sino que las recibíamos a nuestros teléfonos personales, donde la desesperación de nosotras de querer solucionar y ayudar, como siempre acompañamos a estas mujeres, era urgente. Y comenzamos desde marzo, desde el año pasado, a enviar notas, que de hecho enviamos una nota al Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud nos respondió de acuerdo al acompañamiento, que en las recomendaciones se hablaba de que la mujer no podía estar acompañada, siempre y cuando su salud la merite y cuente con todo el protocolo establecido de los cuidados que estaban preestablecidos. Pero ¿qué pasaba? Las instituciones privadas habían establecido un protocolo privado en donde se hacía lo que se decían ellos, ¿no? Y respecto al hisopado, este hisopado era a cuenta de la mujer. O sea, además del temor que esa mujer embarazada tenía por la situación que vivíamos en el año pasado de incertidumbre del virus, ¿no? Porque en ese momento no se sabía mucho respecto a qué pasaba con las embarazadas. Se les sumaba que iban a estar solas, y se les sumaba una carga económica. ¿Por qué? Porque tenían que pagar esos honorarios médicos, que llamémoslo por su nombre, que es un plus. Tenían que pagar los honorarios de la partera, porque muchas veces la obra social no la cubría en su totalidad tampoco. Y además el hisopado, que el hisopado se le tenía que realizar en la misma institución, que tenía un número más alto, que si se lo realizaba en uno privado, porque no valía. Y lo peor de ello es que si ese hisopado daba positivo, esa mujer tenía que ir a parir, y hablo de parir de cualquier forma de nacer, tanto por cesárea como por parto vaginal, a un hospital público. Y ese era un temor muy grande que tenían muchas mujeres, porque iban a ir a un lugar donde no conocían quién las iba a atender, habían forjado un vínculo con un obstetra durante todo un tiempo, y de golpe se quedaban solas en el contexto que estaban viviendo, ¿no? Que hoy es igual, pero se han modificado algunas cuestiones. Entonces, nosotras como agrupación nos desesperamos aún más, porque eran muchas las mujeres que nos venían con esto, que aparte estamos hablando de mujeres que estaban cursando una semana 38, 39 de embarazo. O sea, ahí se duchaban con esto. Y entonces empezamos a golpear puertas, empezamos a hacer llamadas, a seguir enviando notas, y a veces teníamos respuesta, teníamos ganas de ayuda del otro lado, pero no había solución, no teníamos soluciones para darles. Y no demoró en llegar mujeres que nos preguntaban dónde podían denunciar lo que les había pasado. ¿Y qué les había pasado? Las habían violentado. Habían ejercido violencia obstétrica sobre ellas. Las habían dejado solas, las habían obligado a hisoparse, a salir a pedir dinero porque no tenían para pagar ese hisopado. Las separaron de sus hijas. Las han encerrado en una sala de parto por no haberse realizado el hisopado.
las han maltratado desde el personal administrativo de la institución. Era diario recibir esto y no podíamos creerlo y no podíamos acceder a nadie que nos dé una solución. La violencia obstétrica es una violación a los derechos humanos. La relatora en el 2019 en el informe lo detalló. En una de las reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Derechos Humanos, a ver, ¿cortó? No te escuchamos. Se te escucha bien. Se le cortó a ella. Ahí se quedó tela. Situación de, se nos planteó la situación de que Belén, si nos escuchás, apagá la cámara, porque se te corta la transmisión. Ahí volviste, Ahí está. Belén. ahí volví, ay, perdón, Sí, debe ser el... ahí estás. Bueno, apago la cámara por las dudas entonces. Sí. Vamos a ver si, disculpen, no sé por dónde me quedé con lo de derechos humanos, hasta ahí me llegaron a escuchar. Sí, ahí mismo. Bien, bueno, entonces, bueno, a raíz de poder ver a dónde se podía realizar las denuncias, una respuesta fue realizarla como una violación a los derechos humanos, ¿no? En la Secretaría de Derechos Humanos. Y como agrupación nos pusimos a pensar, ¿no?, en estas mujeres recién paridas, con sus pechos llenos, con su bebé a cuestas, totalmente vulneradas, con un entorno que no había logrado forjar un sostén debido a lo que estaban viviendo y que todo fue de golpe, teníamos que acompañarlas a un lugar y desnudarse y contar lo que habían atravesado mientras iban armando lo que había pasado y entendiéndolo a su vez. Y las estábamos exponiendo de nuevo, ¿no? Y frente a una persona, no importa del lugar, secretaría, organismo, lo que fuera, pero que realmente no sabemos si estaba capacitada para escuchar a esta mujer, porque en realidad la violencia obstétrica va más allá de lo que dice la ley, la tipificación que tiene, mucho más allá. Y necesitamos que la persona que reciba a esta mujer esté capacitada y esté preparada para sostenerla, contenerla, escucharla. Tiene que haber un equipo interdisciplinario que actúe acá, ¿no? Entonces, no podíamos ponerlas a la mujer en esa situación. Y además, el relato de cada mujer era, que recibimos varios en esos momentos, era: yo quiero que esto no se lo vuelvan a hacer a otra. Y yo quiero que alguien pague por esto. Yo quiero que le den una sanción. Yo quiero que esta persona deje de ejercer. Y no tenemos que mentirles, no podíamos mentirles, porque lamentablemente estos profesionales y estas instituciones iban a seguir ejerciendo esa violencia obstétrica. Y lamentablemente no hay una sanción ni nada para que estas personas que incumplieron con la obligación de cumplir con los derechos, dejen de hacerlo, reciban una sanción. Entonces íbamos a exponer de nuevo siempre a la mujer adelante, pidiendo, exigir por sus derechos, desnudándose ante lo que habían vivido, sin nada después. Entonces no le podemos mentir, y era lo que hacíamos. Y lo que hicimos fue armar un caminito para que estas mujeres puedan, en cierta manera, poder prevenir esta violencia. Entonces, nosotras como agrupación, gracias a contacto que fuimos haciendo, armamos un caminito para que la Defensoría del Pueblo haga de nexo con el Ministerio de Salud. Entonces trasladaban su reclamo, su pedido, y llegaba al Ministerio de Salud.
algunas lograban hacerlo, otras ya estaba tan avanzado el nacimiento que no podían, y esa violencia se concretaba. Hubo una situación particular que me parece importante comentar, de una mujer que nos contactó porque su hija iba a una cesárea programada, porque tenía trombofilia, su hija depresiva, con una situación muy particular, y nos pedía ayuda para poder estar con ella en la cesárea. Automáticamente como agrupación nos pusimos en contacto con la Defensoría del Pueblo, y al otro día enviamos nota también al director del hospital, el Hospital Iturraspe en este caso. Al otro día ya había respuesta, y esa mujer pudo acompañar a su hija y ver nacer a su nieto en una cesárea programada en el Hospital Iturraspe, en pandemia. Entonces, me parece importante nombrarlo porque se demuestra que se puede. Y el testimonio de esta mujer es importante porque también habla del agradecimiento para los enfermeros, para los profesionales, que como no podía acceder al equipo de protección para acompañarlo, una enfermera se sacó el suyo, lo sanitizó y se lo dio. Entonces, cuando la intención está, realmente las cosas se pueden hacer y muy bien. Entonces nosotros como agrupación, con los elementos que teníamos, logramos hacer un caminito para poder darle sostén a estas mujeres, ¿no? Porque necesitaban que alguien les dé respuesta. Y realmente no había ni 0800, ni Consavit, ni Secretaría, ni nadie que nos responda, porque nadie nos respondía ni nos daba ninguna solución. Y realmente era desesperante, y porque uno las sostiene, las acompaña, ¿no? Nosotros somos dulas también, y tenemos la profesión también detrás, pero era muy desesperante porque necesitábamos que el Estado esté presente, y la verdad que no lo estaba, y estas mujeres no tenían respuesta. Entonces nos parece fundamental el exigir que desde el Ministerio de Salud, como organismo contralor, controle el cumplimiento de esta ley, tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas. Lamentablemente en lo privado es donde se ve la gran falencia, porque ponen por encima protocolos cuando tenemos la ley, que es más importante que cualquier otro tipo de protocolo. Y ante cualquier situación que pasaba, como por ejemplo la de los hisopados, que el Ministerio de Salud sacó una recomendación luego, diciendo que no era recomendable hacer los hisopados en las embarazadas, desde sanatorios y clínicas nos respondían que sí, habían leído la recomendación, pero la decisión de ellos era que se iba a realizar el hisopado igualmente. Entonces, además nos daban respuesta de este tipo, a nosotras y a las mujeres mismas, ¿no? Nosotros por ahí tratábamos de trasladarlo suavemente para las mujeres. Entonces nos parece fundamental esto, ¿no? El pedir que haya un control del cumplimiento de la ley, que nos parece fundamental, y esto que traía Rosana hoy también, y Laura, del hecho de que la ley, al no tener sanción, lamentablemente, es muy difícil también que se cumpla. Nos parece súper importante el rever las leyes. Sé que por ahí, ¿no?, la modificación de una ley es más difícil, ¿no?, pero me parece muy importante este proyecto de ley de violencia obstétrica que charla Rosana, porque es un comienzo para que se deje de ser invisible esta violencia, y a la vez deje de ser tan natural, y el que se hable, se conozca, se controle, me parece que es el comienzo para que se desnaturalice una violencia como la violencia obstétrica. Así que bueno, eso era. Muchas gracias, espero haber sido clara y resumida en lo acontecido. Gracias, Belén. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, gracias, Belén, por todo tu aporte. Ahora le vamos a dar la palabra a Yelén Coca. Ella es médica, es comunicadora en salud, miembro de Dar a Luz, y en Instagram, Diario del Puerperio. Así que te damos la palabra, Yelén. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Estoy súper agradecida de nuevo con la invitación. Es un placer para mí encontrarme este nuevo año con ustedes.
charlando un tema tan importante y tan olvidado como siempre en la agenda de las políticas públicas sobre lo que es, ¿no? La violencia obstétrica. Bien, como habló María Belén, que definió súper bien lo que era la violencia obstétrica, no podemos hablar de un parto respetado si existe la violencia obstétrica, ¿no? Y me gustaría hacer hincapié en que la violencia obstétrica, digamos, se produce en los cuerpos, ¿no? De las mujeres y de las personas con capacidad de gestar en cualquiera de los procesos reproductivos de su vida, como lo son la gestación, el parto, el puerperio inmediato, pero también las situaciones de aborto y de muerte perinatal. Cuando hablamos de violencia obstétrica, lo primero que pensamos es el momento del parto y mujeres violentadas físicamente a la hora de parir, pero también nos olvidamos de todo el abanico que es mucho más amplio, ¿no? En lo que respecta a la violencia obstétrica. Esto que mencionaba María Belén, las consultas de las mujeres solas o pariendo solas o de la manera que sea, porque también aclaró muy bien que parir de manera vaginal o de cesárea es indistinto para la violencia obstétrica en ese sentido. Las consultas, las ecografías solas, recibiendo malas noticias quizás solas, pero también el momento de un aborto, ya sea espontáneo o provocado, ni hablar la situación de muerte perinatal, de mujeres internadas en salas de maternidad, ¿no? Mujeres que ya tienen el diagnóstico de muerte perinatal, o sea, de su hijo en su vientre ya fallecido, y que tienen que dar, digamos, tienen que atravesar el proceso del parto, ¿no? Y internadas en una sala de maternidad con otras mujeres que, digamos, están recibiendo a sus hijos vivos, ¿no? Entonces, es muy amplio el abanico de violencia obstétrica. También me gustaría hacer hincapié en que la violencia obstétrica es ejercida por el personal de salud. Cuando hablamos de por personal de salud, hablamos desde el médico obstetra o la médica, hasta el administrativo que quizás nos atiende en la entrada de la institución, ¿no? Porque uno se queda quizás con que, bueno, tuvo un parto, digamos, relativamente bueno, sin agresión, sin violencia, pero quizás tuvo un episodio previo a nivel burocrático que entorpeció todo mucho más, y eso también hay que tenerlo en cuenta como parte de la violencia obstétrica. Me parece también súper importante pensar al momento del parto como un evento de la esfera sexual de las personas, ¿no? Porque cuando las personas son violentadas en esta instancia, del parto, nos encontramos con vocabulario, ¿no? Cuando, digamos, pueden comentarnos qué les pasó, cuando se sintieron realmente violentadas, cuando la violencia es tan visible que, digamos, se siente ya en el mismo momento, porque hay violencias que son más invisibles y que por ahí llevan más tiempo a procesar, pero cuando son violencias tan concretas, tan grandes y tan visibles, muchas veces el vocabulario que utilizan las mujeres o personas con capacidad de gestar para describir estos procesos de violencia obstétrica son los mismos que utiliza una persona que fue víctima de una violación. Vergüenza, humillación, culpa, obviamente, bueno, la tristeza, y muchas también tienen, digamos, cuadros de estrés postraumático, ¿no? O sea, la salud mental materna, vamos a hablar materno, pero o sea, entendemos que también no es solamente lo materno, sino, ¿no?, las personas con capacidad de gestar que se identifiquen con otro género, también están, digamos, representadas en esto que quiero decir, ¿sí? La salud mental es sumamente importante y sumamente olvidada en estos procesos, porque también cuando hablamos de violencia obstétrica quizás nos quedamos mucho con los daños que muchas intervenciones nos hacen a nivel físico, pero poca importancia le damos a la salud mental de esas personas, ¿sí? No es lo mismo atravesar un parto traumático y empezar una maternidad habiendo tenido un parto traumático, que empezar la maternidad con todo el empoderamiento que da haber vivido una experiencia de parto respetada como corresponde. Es muy distinto realmente, y se ve
en la actitud y en la crianza de que lleva esa mujer. O sea, cómo la violencia obstétrica no solo que atraviesa la vida, el cuerpo de la persona gestante y de la mujer, digamos, que acaba de parir, sino también los vínculos de esa mujer, el vínculo con su hijo o su hija, el vínculo con la familia, ¿no? Entonces, bueno, pensarlo como de manera más integral, todos los daños que hace la violencia obstétrica, no quedarnos solamente con el daño físico, que ya de por sí es mucho, cuando se excede, digamos, o se abusa de toda la medicalización y de las intervenciones, muchas veces innecesarias, sino también con los daños a nivel mental. Los cuadros de depresión postparto, se sabe que el abuso de medicalización en el proceso del parto y del nacimiento es un factor de riesgo muy grande para padecer violencia, para padecer un cuadro de depresión postparto. Lo mismo, bueno, o sea, haber tenido también durante la gestación, ¿no? Algún episodio concreto de violencia obstétrica. También me gustaría pensar un poquito el rol del personal de salud y la formación que tienen en cuanto a los nacimientos, ¿no? Hace años, muchos años atrás, los partos y los nacimientos eran cuestión de mujeres, ¿no? Se organizaban, se juntaban, estaba la partera, la comadrona, ¿sí? Y acompañaban esos nacimientos. Obviamente que había un número alto quizás de muerte materna o perinatal, ¿no? En relación a la no intervención del equipo de salud en estos procesos, pero también se vio que obviamente la violencia obstétrica aparece cuando se empieza a parir en la institución, ¿no? Entonces, se lleva un proceso totalmente fisiológico y natural, si se quiere, a una institución que está preparada para recibir la enfermedad. Que digamos, que tiene muy poca formación en la prevención, inclusive en la prevención de las enfermedades, ¿no? O sea, nuestra formación en medicina, por lo menos en la UBA, es muy centrada en lo que es la patología de la persona, la enfermedad, el actuar sobre la enfermedad ya establecida, y poco se hace en prevención. Obviamente que el recibir los partos y acompañarlos no, digamos, no es una excepción a esta regla, sino que también, ¿no? O sea, llegan a la institución y se los maneja de la misma forma que se manejaría una enfermedad, ¿no? Se toma a esa persona, se ejerce un paternalismo terrible, ¿no? Se toma a la persona que entra a la institución y va a parir, y se empieza a proceder sobre su cuerpo como si fuera un objeto, como si fuera un mecánico actúa sobre un auto, una cosa así. Bueno, pasa lo mismo con las personas que están en situación de parto, de trabajo de parto y parto, y realmente ya la formación de los profesionales de la salud tiene este enfoque. Cuando uno se recibe de médica o de médico y quiere empezar su residencia en tocoginecología, que es la especialidad que le va a dar después el título de especialista de obstetra o ginecólogo a ese médico, hay digamos, una intervención tan grande del sistema, un adoctrinamiento tan grande del sistema, que es muy difícil para ese profesional de la salud salir de esa mecánica, ¿no? De ese protocolo tan establecido que tienen los ginecólogos, los obstetras, en cuanto al accionar y el acompañamiento de lo que es un proceso de parto. Entonces, muchas veces quedan como a la buena de nada, de repensar ellos si realmente están haciendo las cosas bien, o ponerse a pensar y reflexionar sobre cada uno de los actos, que para ellos es protocolar, porque es sistemático, o sea, se hace así porque se hace así, porque a mí me enseñaron a hacerlo así, no lo tienen. Entonces, si no tienen una experiencia por ahí propia, ¿no? O cercana, en la que les permita reflexionar sobre su actitud y su ejercicio de la medicina, es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un sistema de salud que está preparado, ¿no?, para formar profesionales de la salud que intervengan
de la manera que están interviniendo hoy en día en el proceso de parto, y eduquen, entre comillas, a la mujer o persona con capacidad de gestar para que sea una buena paciente, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a un curso de preparto, nos enseñan cómo pujar, nos dicen cuándo tenemos que ir a la clínica, y es como que nos ponen en ese rol de ignorantes, de desconocer, de que no sabemos cómo llevar adelante nuestro proceso de parto. Entonces ya partimos de una base como de pasividad, que la verdad complica mucho, ¿no? Todo lo que va a ser el proceso de parto. Si no se cuenta con la información de lo que es un parto respetado, de lo que sería un parto no intervenido, muchas veces llega esto, bueno, pero ¿qué es que intervenga en un parto? Porque estamos tan acostumbrados a ser pacientes que cuando nos encontramos con estas situaciones fisiológicas, naturales de la vida, que no tienen que ver con la enfermedad, sino con algo fisiológico y normal de un proceso reproductivo como lo es la gestación y el parto, no sabemos, nos desconocemos. Y además, muchas veces tenemos miedo, ¿no? Miedo a este sistema de salud y las represalias que pueda llegar a tomar también, ¿no? Entonces, pensarlo de esta manera, ¿no? O sea, hoy tenemos profesionales de la salud que se están formando en obstetricia y en ginecología, que es lo que nos compete, ¿no? De una manera determinada, y no hay ninguna política pública, por lo menos, que intervenga sobre esas formaciones, que regule esas formaciones, ¿no? Sabemos que grandes instituciones de salud, como es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, les aconsejan un montón de prácticas que hoy en día se hacen prácticamente de rutina. Sin embargo, no hay nada regulado en todas esas prácticas. Entonces, dependemos de la buena voluntad, de la autocrítica, de la reflexión de ese personal de salud. También tenemos que pensar que en esto, ¿no? En cómo estamos formando a los profesionales que van a acompañar esos procesos de parto y de nacimiento para esas personas que quieren o necesitan de la institución de salud para atravesar este momento. Y también, que no es un dato menor, todo lo que sucede alrededor de lo económico, ¿no? Para estos profesionales de la salud que trabajan, muchas veces en obras sociales o prepagas, que, digamos, tienen honorarios muy bajos, y que ellos para poder hacer una diferencia económica tienen que meter una gran cantidad digamos, de partos y de nacimientos para poder tener un sueldo quizás más digno, ¿no? Y eso no es compatible con los tiempos de la naturaleza, si se quiere, ¿no? O sea, sabemos que un trabajo de parto, y ni hablar en una primeriza, puede durar un día, si se quiere. ¿Y quién va a estar un día acompañando el trabajo de parto de una mujer o de una persona con capacidad de gestar, ¿no? En instituciones es impensado, la verdad que es impensado. Y también como nos habían dicho, como había dicho Rosana y también habló María Belén, esto de la falta de sanción. Tenemos una ley que parece más un manifiesto, ¿no? Que nos dice, bueno, para que vos tengas un parto respetado tiene que pasar esto, 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 esto y esto. Ahora, si no sucede nada de eso, o se faltó algún punto de eso, y no fue un parto respetado, ni un nacimiento respetado, bueno, no sabemos. No sabemos qué va a pasar. No hay sanción económica, no hay sanción penal, no hay... A ver, muchas veces se vive con esta sensación de impotencia, de querer que esa persona que violentó no ejerza más, ¿no? Pero también estaría bueno pensarlo en términos de educar a ese personal de salud para acompañar estos procesos de parto y de nacimiento como corresponde, ¿no? Porque esto que hablaba recién, no hay regulación en las prácticas, hay recomendaciones, pero nadie regula nada. Entonces, digamos que dependemos de cada institución y cómo se maneje. Quizás la que acaba, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Va a parir al Hospital Austral, quizás se encuentra con todo un programa de parto respetado y toda una cosa hermosa, pero es una persona que tiene que tener un acceso económico, ¿no? Y entonces empezamos a
a caer en esto de, bueno, si tenés un recurso económico que lo avale, por ahí, porque ni siquiera está garantizado, podés tener un parto respetado. Y si eso no sucede, quizás, bueno, dependés de la institución pública que te toque. Hay muchas instituciones públicas que manejan esto del parto respetado, pero no es la regla, no es la norma, o sea, son algunas, son excepciones, cuando tendría que ser todo lo contrario, porque estamos hablando de un derecho, no de un privilegio ni de una moda. Entonces, digamos, pensarlo a la violencia obstétrica desde muchos lugares, no solo desde, digamos, el ejercicio concreto físico de la violencia en el cuerpo, sino desde muchos lugares, porque que hoy tengamos que seguir teniendo semanas de parto respetado para pedir lo obvio, tiene que ver con no solamente la escasa formación que hay en un proceso de parto natural de los profesionales de la salud, sino también con toda la falta de políticas públicas que llevan a que esto digamos, se termine concretando en un acto violento, digamos, ¿no? Esto de, bueno, tener que profesionales mal pagos que necesitan atender muchas pacientes, muchas personas, para poder llevar adelante un sueldo que no es compatible con un proceso natural en los tiempos, ¿no? Esto de si, bueno, el recurso económico para poder acceder a la institución, muchas veces privada, que te da todos los gustos para el momento del nacimiento y del parto. Esto de, bueno, si no tenés el recurso económico, arreglate como puedas. Y también en lo legal, esto de que si vos sabés y tenés claro que fuiste víctima de violencia obstétrica y querés denunciar, también el camino es muy torpe, ¿no? A veces llevar adelante una denuncia es muy torpe, y es exponer a una persona que sufrió violencia obstétrica a otra vez revivir ese evento, porque se lo tiene que contar a muchas personas en el camino, y muchas veces no se llega a nada. Y ni hablar con que no tenemos una sanción concreta para el personal que ejerce violencia obstétrica. Y por último, antes de terminar, quería compartirles que, bueno, yo el año pasado empecé a formar parte de una asociación civil que se llama Dando a Luz. Dando a Luz tiene como 20 años digamos, de existencia. Yo me sumé recién el año pasado, soy nuevita, pero ellas, bueno, hicieron una guía, un cuestionario de 11 preguntas, para, digamos, de alguna manera pensar o reflexionar si fuiste víctima de violencia obstétrica, ¿no? Si la respuesta es afirmativa a alguna de estas 11 preguntas, entonces podemos poner la firma de que sufriste violencia obstétrica. Si quieren, se los puedo compartir, no sé qué opinan, ¿sí? Bueno, la primera pregunta es, ¿el personal de salud hacía comentarios irónicos, descalificadores o en tono de chiste acerca de tu comportamiento? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿te trataron con sobrenombres del tipo gorda o diminutivos, gordita, mamita, hijita, como si fueras una niña incapaz de comprender los procesos por los cuales estabas atravesando? Yo veo cabezas que hacen así. Es difícil darse cuenta, porque también después uno va procesando todo y se da cuenta que fue, digamos, Mamita es violentada. inmortal. Mamita se lleva todo. Ah, sí, Mami, mamita. todo el tiempo. Horror. Mami, mamita, porque es muy difícil aprenderse el nombre de las personas. Dios mío. Bueno, la pregunta 3. ¿Fuiste criticada por llorar o gritar de dolor, emoción, alegría durante el trabajo de parto o el parto? 4. ¿Te fue difícil o imposible preguntar o manifestar tus miedos o inquietudes porque no te respondían o lo hacían de mala manera? 5. ¿Se realizaron alguno o varios procedimientos médicos sin pedirte consentimiento o explicarte por qué eran necesarios? 6. En el momento del parto, ¿te obligaron a permanecer acostada boca arriba aunque manifestaras tu incomodidad en esa posición? 7. ¿Fuiste obligada a quedarte en cama impidiéndote caminar o buscar posiciones según tus necesidades? 8. ¿Se te impidió estar acompañada por alguien de tu confianza? 9. ¿Se te impidió el contacto inmediato con tu hija, hijo recién nacido antes de que se lo llevara la o el neonatólogo para el control?
por ejemplo, acariciarlo, tenerlo en brazos, ver si era varón o nena, hablarle, darle el pecho, etc. 10. Después del parto, ¿sentiste que no habías estado a la altura de lo que se esperaba de ti? ¿Que no habías colaborado? Eso, o que te lo dicen muy explícitamente, lo hiciste mal, estás buscando mal, o vas a matar a tu hijo, bueno, un montón de cosas horribles, ¿no? Y 11 dice, ¿podrías decir que la experiencia de la atención en el parto te hizo sentir vulnerable, culpable o insegura? Si la respuesta a alguna de estas preguntas fue sí, entonces fuimos, digamos, víctimas de violencia obstétrica. Esto está 8 de 11. Sí, sí, es terrible. Yo me río porque de los nervios, pero es realmente terrible encontrarse con los resultados de esto. Y esto está enfocado solamente a la parte de lo que es el parto y el nacimiento, ¿no? Hablamos también del proceso de aborto y de muerte perinatal como procesos que pueden estar implicados en hechos de violencia obstétrica. Y por último, bueno, traerles una pequeña anécdota para que vean esto de que digamos, la violencia obstétrica tiene que ver con todos estos procesos reproductivos y que no lo vivimos de manera sistemática y no zafamos nunca. Es que, bueno, en la cuenta, en mi Instagram, Diario del Puerperio, que nace de mi yo puérpera hace 2 años atrás, siempre me llegan como relatos y, digamos, testimonios de muchas mujeres. Esta semana obviamente estuvimos hablando de violencia obstétrica, porque es la semana del parto respetado, y me llegó un testimonio que la verdad es que me dejó muy impactada. Era una chica que había, hace muchos años atrás, cuando todavía no existía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, decide practicarse un aborto de manera clandestina con un médico. Se practica el aborto, lo paga, después de, digamos, del aborto tiene un evento de sangrado que dura varios días, entonces vuelve a consultar porque obviamente era un sangrado que no cedía, y el médico que le había practicado el aborto, bueno, digamos, trata la situación, hace un tratamiento con ese sangrado, digamos, de alguna manera, y lo que le dice es que el aborto había dañado una parte de su canal de parto, entonces ella jamás iba a poder volver a tener hijos, ¿no? Bueno, después de esto queda muy mal, emocionalmente queda muy afectada, hasta pensó en la muerte, por esto que le estaba pasando, estaba muy deprimida. Pasan los años, se pone en pareja con una nueva persona, y con esta pareja quieren, digamos, tener un hijo, se plantean la posibilidad de tener un hijo. Ella, ante este deseo de querer tener un hijo y con este antecedente, decide ir a una ginecóloga y plantearle la situación. Entonces esta ginecóloga dice, bueno, vamos a hacer estudios para ver qué está pasando, ¿no? Cuando le hacen los estudios, resulta ser que no tenía nada, que era una persona absolutamente sana, que no tenía ninguna secuela de nada. Entonces ella, y que podía tener hijos, ¿no? Entonces ella decide ir a enfrentar a este médico que le había dicho que no iba a poder tener hijos. Y la respuesta del médico fue que le había dado tanta bronca que se hiciera el aborto que por eso le dijo lo que le dijo, ¿no? Bueno, sin palabras, lo dejo para que lo pensemos, porque el paternalismo, la malicia, la violencia que se ejerce sistemáticamente sobre el cuerpo de las mujeres y personas con capacidad de gestar es terrible, es terrible. La misma persona que clandestinamente cobró para ejercer, para practicar un aborto, le daba bronca y entonces se adueñó ¿no? de la vida, si se quiere, de esa persona, diciéndole lo que le dijo. Ella podría haber terminado en un suicidio tranquilamente porque estaba muy deprimida, no fue el caso, pero igual fue un daño terrible que duró muchos años y bueno, no sabemos en qué quedó, porque la verdad es que no me comentó si hizo algún tipo de denuncia o lo que sea para este profesional, pero digamos, esta es la anécdota que les quería traer para que lo pensemos un poco más ampliamente, ¿no? La violencia. Gracias. Muchas gracias, Ayelén. Bueno, Andrea,
nos gustaría que nos puedas hablar sobre parto respetado y tu pasaje por la salud pública. Acá en Venado Tuerto tenemos un hospital maravilloso que tiene una sala de parto respetado, y creo que esa sala se repite a lo largo de todos los hospitales pensados por el doctor Wiener y llevado a cabo después por las gestiones de Antonio y de Miguel Lich. Bueno, gracias por la invitación. Yo las escuchaba a María Belén y a Yelén y la verdad que comparto mucho de lo que se dijo. Lo primero que quería manifestar es el gran desafío de que nuestros efectores de salud sean amigables. Porque digo, más allá de la violencia obstétrica y de la necesidad del parto respetado, creo que el gran desafío es que los efectores sean amigables. Es decir, que la formación, un poco lo que decía Yelén, digo, yo me formé en los 90, y comentaba esto, ¿no? Me formé con que la mujer hacía su trabajo de parto sola y no podía entrar un hombre porque eran otras mujeres al lado, que los tiempos, y digo, y naturalizando mucho de esto que se refería con no pensar en el momento único de un parto y el ingreso de distintas personas, ni que hablar, los hospitales universitarios y de formación, en donde nadie pregunta si pueden entrar los estudiantes en el marco de un momento único para esta mujer, y cómo nosotros, en pos quizá de querer mejorar este dato duro de la mortalidad materna y mortalidad infantil, digamos, transformamos el parto, lo fisiológico, los tiempos del bebé y de la mamá, en algo tan mecánico, tan institucionalizado y tan protocolizado, que hizo que tengamos que ahora desandar. Yo lo que celebro es que, a pesar de que hay muchísimo camino por recorrer, hay mucha gente que está en el camino de desandar la medicalización y desandar la protocolización y desandar lo impersonal de la atención de una persona que va a parir, y se ha abierto esta posibilidad. Me parece que hay mucho por hacer. Reflexiono con lo que se mencionó antes, que la formación que tenemos es deficitaria, pero es deficitaria desde cómo se concibe al ser humano, ¿no? Deficitaria en, digamos, compartimentos estancos que quizá con los nuevos protocolos o las nuevas currículas quizás se pueda cambiar. También en la fragmentación del sistema de salud, que lo vemos lamentablemente en esta pandemia, por lo público y lo privado, con un estándar y otro estándar, con un Estado o un ministerio que no ejerce un rol de control en todos los niveles público y privado, y con también hipocresías en no meterse quizá con algunos, porque también tenemos con esas personas quizá conflictos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo eso es lo que hay que repensar, también en cómo vincular un proceso de atención de una mujer que se atiende en un centro de salud o en un consultorio, y digo sobre todo en lo público, y que termina pariendo no en su lugar, sino en otro lugar, no conociendo quiénes están en ese hospital, porque digo, la regionalización de las maternidades es maravillosa y nos ha permitido bajar la mortalidad materna e infantil, pero en nuestra provincia de Santa Fe ha sido muy difícil acompañar el proceso de hacerle entender que las condiciones obstétricas y neonatales básicas tenemos que tenerlas en algunos lugares, pero que la mujer se tiene que trasladar para parir, y en ese traslado puede no estar acompañada quizá de su familia, y que se encuentra con un equipo de salud que nunca vio, ¿no? Entonces digo, hay un montón de interrogantes y un montón de puntas de un hilo que uno tiene que ir pudiendo enlazar. Sí me parece que se necesitan políticas públicas, sí me parece que se necesitan decisiones, y me parece que estas decisiones están enmarcadas con dar algunos lineamientos y permitir que cada una de las jurisdicciones, en este caso nuestra provincia y todas las provincias, puedan empezar a andar este camino que implica procesos, planificación y tiempo. Nosotros tomamos, como se mencionaba, una decisión de avanzar sobre este camino con muchos errores cometidos. Digo, la regionalización fue muy difícil, y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud te establecía cantidad de partos para cantidad de efectores de salud para parir,
nos dimos cuenta que las diferencias geográficas, las distancias, la imposibilidad o las barreras culturales también son variables que desde un escritorio, desde un protocolo, uno tiene que poder analizar, y tuvimos que dejar algunos efectores aún sin las condiciones básicas, porque el camino era mucho más traumático y porque la seguridad de las mujeres era peor, levantando estos efectores y pudiendo avanzar. Entonces, me parece que el planteo está vinculado con tener una política pública, tener un plan de acción, que este plan de acción sea independiente del color político, pero bueno, esto en este momento es la idea que uno plantea en todas las líneas de salud, ¿no? Que uno pueda seguir avanzando en consenso hacia dónde vamos, porque esto lleva mucho tiempo, y me parece que en ese tiempo lo más importante es cambiar o acompañar con adecuada información a la gente. Me parece que es la gente la que tiene que poder tener información. Lamentablemente, en esta desigualdad del equipo de salud con la persona, se generan inequidades en cuanto a el rol de quienes tenemos el saber, teóricamente, y esto genera un sometimiento de la persona y un miedo a si esto no hago, si esto no acuerdo, si esto no acompaño, me voy a quedar sin, porque también esto lo hemos establecido. Entonces me parece que uno es cómo acompañar en la adecuada información, en esto que se planteaba, de empoderar muchas veces a la población para que ejerza esta posibilidad del camino correcto del cambio, ¿no? Lo segundo creo que es el equipo de salud, y en esto yo también manifiesto que a veces hay límites, que revisé todo el tema de la legislación con uno de mis compañeros que fue el secretario de Legal y Técnica, y sí existen posibilidades de sanciones en la provincia y en la nación. Sin embargo, hay que poder ejecutarlas, implementarlas, porque existen responsabilidades de funcionario, porque existen, digamos, sanciones desde lo administrativo y desde lo civil y desde lo penal, que tenemos que poder conocerlo y poder implementarlo para poder avanzar. Pero me parece que el gran tema es cómo modificar la apertura y lo amigable del equipo de salud para que se pueda avanzar. En ese sentido, nosotros tuvimos algunos logros. Estos algunos logros permitieron que en muchos lugares los equipos pudieran y aceptaran en avanzar sobre el parto respetado. Esto es absolutamente perfectible y no está terminado. Pudimos hacer un primer avance, y que no necesariamente este primer avance estuvo vinculado con traccionar aquel que ya no va a cambiar. Y en esto también me parece importante comprender, yo lo comentaba antes de avanzar, que la universalidad es un enunciado al cual uno puede llegar después de mucho camino, pero que inicialmente pensar en una política universal se torna a veces frustrante, porque uno se encuentra con barreras difíciles de cambiar. Y a veces ese cambio difícil está vinculado con que quizá esa persona en un determinado territorio es el único que tenemos para ese lugar. Digo, y esto también lo quiero manifestar porque en la diversidad de nuestra provincia no tenemos la posibilidad de tener infinitas personas formadas a lo largo y a lo ancho de la provincia, sino que tenemos a veces en lugares en donde nadie quiere ir a trabajar y esa persona quizás es la única que está, y a veces en cómo encontrar el equilibrio es difícil. Me parece que también un rol interesante en la provincia fue la incorporación de las licenciadas en obstetricia. Me parece que fue un elemento más y un profesional diferente con un perfil que puede acompañar muchos de estos procesos. El de categorizar adecuadamente el embarazo en cuanto a sus riesgos, que también permitió facilitar los tiempos y digamos, el derecho de la mujer de cómo parir, dónde parir y demás, que tuvimos que atravesar muchos miedos, porque creo que todos tuvimos miedo de los cambios de posición, todos tuvimos miedo en los banquitos o en el cambio del espacio físico. Lo pudimos acompañar en los nuevos hospitales con infraestructura que permitiera que los espacios fueran mejores y más amplios, y que nos animáramos a incursionar y a permitir
que la mujer pudiera, con quien había decidido acompañar en el parto, participar y decidir, que muchas nos miraban con sorpresa con los lugares, y muchas no se animaron quizá al cambio de posición, pero creo que se pudo lograr. Pero más allá, digamos, de la infraestructura que puede estar o no puede estar, y que el ambiente o el espacio uno lo puede construir, más allá de la capacitación del equipo de salud y las nuevas incorporaciones para cambiar cabezas de mucha gente que no las va a cambiar, y que quizá las nuevas generaciones puedan hacerlo, y más allá de la información que uno pueda brindar durante este momento tan único del embarazo, me parece que lo que se necesitan son decisiones políticas. Me parece que uno necesita una espalda que permita generar cambios, y que esas decisiones políticas y esos planes y esas políticas de Estado se lleven a lo largo del tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que en este espacio de la pandemia, que también me parece interesante tocarlo, cometimos muchísimos errores, pero errores que debimos haber manifestado que nos equivocamos. Cuando leímos las primeras normativas, las normativas planteaban la separación mamá-bebé. Digo, los que venimos de la infectología nos preguntamos por qué separábamos a un niño de una mamá, si esta mamá era positiva, conociendo todo lo que conocemos de un montón de enfermedades transmisibles, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que la norma que bajaba de la Organización Mundial de la Salud al principio, del Ministerio de Salud, estaba equivocada, y que era muy loco separar a la mamá del bebé. Por otro lado, que la mujer solo debía entrar sola, y que no podía estar acompañada, y que era un riesgo, cuando en realidad para eso teníamos que utilizar los equipos de protección personal que nos igualaban frente a cualquier persona que fuera positiva, sintomática o no sintomática. Pero creo que al principio existió mucho miedo, y esto creo que debimos poder decirlo. Hubo mucho miedo de parte del equipo de salud por no saber a qué nos enfrentábamos, y aún hoy no terminamos de comprender bien a qué nos enfrentamos, que no estábamos capacitados para el equipo de protección personal, que hubo mucho déficit en el equipo de protección personal, y esto también quiero decir que al principio incursionamos en talleres para diseñar barbijos, para diseñar batas, para diseñar cofias, porque no había en Argentina suficiente cantidad de equipo de protección personal, que volvimos loco al equipo de salud de que se tenía que cambiar 500 veces porque tampoco conocíamos mucho la lógica, y me parece que ahí se cometieron todos estos horrores y errores, ¿no? Que estuvieron vinculados con despersonalizarnos y deshumanizarnos, aunque es un término que no me gusta, pero que existe. Me parece que en este sentido, la pandemia tuvo quizá la oportunidad única de esto que decía al principio María Belén, del camino. Me parece que el desafío es construir un camino que permita que las denuncias se puedan hacer, que se puedan vehiculizar, y cómo y a dónde tienen que llegar. Yo en su momento esto lo había hablado mucho con Defensoría del Pueblo para decir, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cómo le allanamos a la gente el camino para que se anime, y cómo lo acompañamos en este reporte, en esta denuncia, para que se pueda ejercer un control? Y cómo traccionamos también al Ministerio de Salud para que revise los procesos, y para que también genere modificaciones o genere disculpas y genere, digamos, este reconocimiento del error cometido. Es difícil, me parece que es un camino largo, pero me parece que es posible. Es posible cuando uno lo decide, es posible cuando uno le pone fuerza, es posible cuando suma voluntades, y vuelvo a marcar en esta posibilidad de no hacerlo todo junto, porque no lo vamos a poder lograr, y sí ir haciéndolo por etapas. Pero me parece que la posibilidad de todo lo que está escrito se puede llevar a la práctica, hay que tomar decisiones, hay que generar controles, y hay que encontrar caminos o procedimientos que permitan a la gente contar lo que le pasó. Y vuelvo a marcar como al final, no es solo el tema de la violencia obstétrica, es lo no amigable que a veces tenemos en nuestros efectores, porque, como se comentó, muchos tienen contratos irregulares, muchos están mal pagos, muchos fueron castigados para ir a determinados lugares, y no todos están capacitados para hacer una puerta de entrada adecuada al sistema de salud. Y ojalá
que el camino nos siga encontrando para propuestas, para soluciones y para mostrar algunas de las lecciones aprendidas que permitan que el parir sea diferente y que volvamos para atrás con todo lo que hicimos mal y pidamos disculpas desde mi lugar como integrante del equipo de salud a todo el daño que hicimos a mucha gente al naturalizar comentarios, prácticas, protocolos y tantos no que dijimos que no se podían sin muchas veces tener el sustento adecuado. Gracias. Gracias, Andrea, por tus palabras. Casualmente ahí hay una pregunta en el chat que tiene que ver un poco con esto. Dice, actualmente se está pidiendo a las mujeres que están a término que programen una cesárea, deseen el parto que deseen por la situación de salud pública en esta pandemia. ¿Vos qué opinabas de eso? Me parece que... No, en principio comentar lo siguiente, digamos, en este momento sí es interesante contarles que hay una gran controversia con respecto a qué pasa con este virus COVID y el embarazo. El año pasado estábamos todos muy convencidos de que en general la mujer embarazada con COVID no presentaba ningún tipo de complicaciones, y algunos estudios han demostrado que aquellas mujeres que tienen algunos factores de riesgo, con algunas comorbilidades, pudieran tener una complicación. Yo justamente estoy participando en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y planteé cuál iba a ser el protocolo con respecto al embarazo y COVID de las mujeres positivas, porque algunas propuestas están vinculadas incluso con la anticoagulación y la heparinización de algunas mujeres, básicamente con factores de riesgo por esta circunstancia. Pero en principio, para comentar, uno no tiene por qué determinar una cesárea en el marco de esta situación de crisis, sino que el modo de terminar el embarazo tiene que estar vinculado con las características de la categorización de este embarazo en cuanto a riesgo o no riesgo, y en cuanto a la característica particular de la mujer. O sea que no hay una indicación por la situación en este momento de pandemia de definir las cesáreas, y al contrario, recuerden que las cesáreas son prácticas quirúrgicas. Estas cesáreas necesitan quirófano, necesitan anestesistas y necesitan un mayor tiempo de estadía de la mujer. Con lo cual, si uno tuviera que optimizar el tiempo de estadía de la mujer embarazada con su bebé en su nacimiento, sería un parto normal, y tratar de evitar toda la instrumentación que pueda generar mayor riesgo de infección intrahospitalaria, mayor riesgo de tardía recuperación y mayor riesgo de ocupación de cama, con lo cual no está de ninguna manera indicada la cesárea por la situación de dificultades con las camas críticas. Bien, gracias, Andrea. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Leo dos mensajes que quedaron así en el chat que me parece importante retomarlo. De Matilde, que dice, ser una buena madre, una buena hija, ser una buena paciente. ¿Cuántos mandatos que tenemos, ¿no? Las mujeres. Sandra decía, médicos que atienden en la salud pública y en la privada, la tasa de cesárea aumenta cuando atienden en el sistema privado. Con eso, Laura, quería hacer un comentario, sí. que a mí me parece terrible, ¿no? Lo comentaba antes de empezar. Hay un convencimiento tan grande de que la cesárea es mejor que el parto normal, que esto está acompañado para un determinado nivel de la población como que es una verdad absoluta. Que yo pueda programar el día del nacimiento, y esto lo digo de la experiencia de mis sobrinos nietos, digo que no coincida el día del nacimiento con el día de otro que nació ese día, para que tenga un día del nacimiento, que yo pueda ir a la peluquería o pueda tener digamos, el cambio que quiera para nacer, está como muy influenciado por muchas facilidades que se le dan a la mujer, convenciéndola de que este camino de la cesárea es la mejor opción. Y es difícil que la gente lo pueda evidenciar, digo, porque hay una autoridad en este control, que es el médico, que te está convenciendo, y hay como un amoldar la vida diaria a no tener que esperar. Y en un mundo tan mediático, donde la espera desespera, que alguien te programe la cesárea, te parece facilitar la vida a cada uno. Entonces digo, muy difícil
de desandar todo lo que esto genera, y sobre todo en el subsector privado, me parece que es un condicionante muy fuerte, sin poder medir que es una intervención quirúrgica, que esta intervención quirúrgica puede tener complicaciones, que digamos, el puerperio inmediato va a ser más complicado, y todo el beneficio que tiene el parto natural. Pero digo, cómo se ha construido un discurso y un contexto que te hace comprar esta posibilidad de la cesárea. Sí, totalmente. Bueno, ahí Noelia también preguntaba dónde estaban los proyectos de ley, y en el caso del proyecto de comunicación que aprobamos en el Consejo, ahí Roxana publicó un número de teléfono para enviar, y así les mandamos el proyecto de ley que se está trabajando en la Cámara de Diputados, y en nuestro caso, por los proyectos locales, lo que les sugerimos es escribirnos a las redes, y ahí nosotros les mandamos, porque lo acabamos de aprobar el jueves, así que seguramente todavía no está ni publicada. Laurita y Roxana, sí. que te interrumpo otra vez. No, les quería mandar lo que yo les pedí a la gente de legales, que nos asesorara sobre posibilidades de sanciones con respecto a las leyes nacionales y provincial. Después se los mando por mail, porque me parece interesante tenerlos como herramientas, porque no hace falta a veces modificar la ley, que era lo que yo pensaba, sino que hay que implementar algunos de estos artículos que ya están contemplados en la ley. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o hacer alguna otra pregunta, si no, vamos cerrando. La verdad que les agradecemos a todas por haberse conectado. Laura, yo quería preguntar algo. Dale, una pregunta. dale, Zoom. Y que tiene que ver, no leí toda la ley, ¿no? Pero siempre en estos casos es muy importante, de alguna manera, que las mujeres, cuando sientan violentados sus derechos, puedan hacer un reclamo o una denuncia correspondiente. Y después, esperar cuál va a ser la sanción en ese caso. Si realmente hubo una violación al derecho y una violación a la ley, ¿cuál sería la sanción? ¿Y quién está a cargo de implementarla? Y si se cumple. Sí, Susana, el tema es encontrar esto que decía María Belén, que es el camino para que vos no victimices a quien tiene que reportar la denuncia y que no quede estigmatizada esa persona. Nosotros habíamos planteado en su momento trabajarlo con Defensoría del Pueblo. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud tiene la facultad de sanciones disciplinarias, sumarios administrativos, y también cuestiones de índole civil o penal, ¿no? Depende esto amerita desde el área de legal y técnica toda una revisión del proceso de atención, pero creo que lo que uno tiene que poder, o sea, que ofrezco esto de que las sanciones existen. Lo que a mí me preocupa es lo que decía María Belén, cómo encontrás el camino de encauzar en la denuncia sin que signifique una revictimización de quien denuncia, ¿no? Y por otro lado, muchas de estas personas que denuncian probablemente vayan a volver a parir, ¿no? Y que en esa denuncia no se la matice para que en el próximo parto ya nadie la quiera atender, porque también hay una cuestión bastante corporativa, Susana, que es compleja de desarmar, ¿no? Si alguien agrede o alguien recibe una sanción disciplinaria, corporativamente nos incluimos en pensar no en que la persona tenía razón, sino que fue una agresión hacia el profesional, y por lo tanto todos se agrupan. Por eso digo, hay que ser como muy cauto en el caminito que decía María Belén. ¿Puedo agregar algo a lo que decía la doctora? Es justamente este tema de la estigmatización de la persona que denuncia, y pensarlo también en términos de políticas, o sea, federales, ¿no? Porque o sea, lo que sucede mucho es que sí, supuestamente tenemos todo lo que es políticas más federales, ¿no? Pero lo que vemos es que cuando uno va a determinados lugares del país,
el acceso a la salud es más restringido, la cartilla de profesionales es más restringida, entonces las posibilidades también de, en última instancia, poder cambiar de profesional una vez que sufriste violencia obstétrica para una segunda, digamos, un segundo parto, encontrar nuevos profesionales es más acotado, ¿no? Y quizás quedan esto en lugares donde, digamos, los profesionales son muy pocos, queda esta estigmatización de la mujer, y la mujer a veces termina no queriendo denunciar por miedo a que se tenga que volver a atender con ese mismo profesional y que reciba represalias, ¿no? Una breve acotación a lo que preguntaba Susana y lo que agregaba Andrea y Ayelen. Perdón, tengo un compañero que está con un audio, que está con el celular. Perdón. Brevemente que en general nos pasa que cuando tenemos que denunciar violencias a las mujeres, es claramente, si vos recibís un golpe, vos vas a la comisaría de la mujer, vas al MPA, vas al Centro Territorial de Denuncia. En el caso de la violencia obstétrica no está muy claro, y seguramente si vas, si la policía ya te dice, mira, no es denunciable esto, y vas con un ojo morado, porque ¿qué hiciste algo? Seguramente en el caso de la violencia obstétrica es mucho peor. Sí, de todas formas, me parece oportuno mencionar que desde el bloque de diputadas del Partido Socialista presentamos un proyecto de ley que es autoría de la diputada Giselle Mahmoud, de un espacio multipuertas, en donde justamente lo que apunta es a encontrar que ese caminito crítico en donde la mujer se victimiza y revictimiza y revictimiza, pueda encontrarse el espacio con un abordaje interagencial, interseccional, interdisciplinario. Entonces digo, esto sí también es el desafío que tenemos nosotras desde la Cámara de Diputados, con el compromiso de muchísimas mujeres que han empujado este proyecto para que llegue a su aprobación. Eso nada más para mencionar. Muy bien, Luciana ahí había pedido la palabra, me parece. Sí, gracias. Quería solamente aportar que considero que igual que hemos hecho con la ley actual, digamos, y con las ordenanzas locales y con toda la difusión que se le fue dando al tema, hemos hecho un camino muy importante en visualizar que esa situación que estábamos viviendo era una situación de violencia obstétrica. Eso creo que fue ya poner sobre la realidad que estas situaciones que no eran las que tenían que ser y que se estaban vulnerando derechos. Ese camino, por eso decía cuando contaban todos los relatos de que le fueron llegando de reclamos, digo, bueno, hemos hecho un montón, porque había muchas mujeres y personas gestantes que eran víctimas de estas situaciones y que no podían determinar o darse cuenta de qué era lo que le estaba pasando. Desde ahí, el camino sancionatorio puede ser un camino, y por ahí es necesario para esta cuestión también de lo que uno necesita, que es aliviar la injusticia y que esta no se repita, pero creo que seguir esta militancia de visualizar las situaciones en que atraviesan las mujeres y las personas gestantes, lo que ocurre a nivel colectivo, protege esa situación de exposición que queremos evitar, de revictimización, y ayuda a poder ir implantando el tema y permitiéndonos, digamos, generar esta barrera de cambio, que me parecía re interesante que planteaba Andrea, decir, bueno, la misma medicina, las mismas instituciones médicas van a empezar a repensarse a partir de que nosotros planteemos otras reglas de juego como pacientes, como comunidad. Bien. Yo quería agregar una cosita, de que en la práctica lo que ha sucedido con estas mujeres a no encontrar una solución, una sanción, ¿no? Esto que realmente buscan, se dio lo que es la condena social, ¿no? Esto de que tal obstetra, tal licenciada, tal, entonces de repente dejaron de ir las mujeres hacia allí y hubo obstetra que se llenaron de mujeres. Entonces, esos grupos, esas redes de mujeres que se fueron haciendo, que para mí es fundamental y es un logro enorme que se hizo,
eso fue lo que sucedió, y de esa manera, en las redes que se fueron tejiendo entre mujeres, fueron haciendo que ese obstetra que las vulneraba, que las violentaba, de repente, del boca en boca, dejó de recibir mujeres por esto, ¿no? Por el boca en boca, por el conocerse, por el reconocer esta violencia, ¿no? Que vos decías, Luciana, del empezar a vernos, visualizarnos y decir, no, eso no. Algo muy, muy particular es que se dice, ¿no? La juerga, digamos, ese obstetra te espera hasta semana 40 nomás, y si no te hace una cesárea. Entonces ese es algo típico que se fue compartiendo entre muchas, y uno ya va sabiendo, y capaz que vas a una cesárea en semana 40, pero no, ya sabés que esa persona es como, y me parece eso que es muy valioso, esas redes de mujeres que se tejieron en estos tiempos, fundamental, y más aún en pandemia. Totalmente. Es de lo que hoy hablábamos sobre la red de los profesionales, ¿no? Como última reflexión, y también trae muy aparejado lo que discutíamos las mujeres en la época de la lucha y la militancia por la ley del aborto. Y en su momento decíamos, si los hombres abortaran la ley, ya habría existido desde hace décadas. Bueno, me parece que esto es lo mismo. Hoy decimos que si los hombres realmente parieran, el parto respetado ni siquiera estaría en discusión. Me parece que ese es el lugar donde nos encuentra el feminismo, la lucha de las mujeres, en poder seguir conquistando derechos. Evidentemente hay mucho para transitar, para seguir trabajando desde lo cultural, porque creo que pasa también por una cuestión cultural, y que como sociedad tenemos que seguir madurando. Así que bienvenidos sean estos espacios para visibilizar estos temas, estas problemáticas, y que podamos sumar a más mujeres y traer la voz de tantas que durante tanto tiempo las han pasado muy mal y que han naturalizado situaciones de violencia que hoy nosotras tenemos, digamos, el desafío de poder poner sobre la mesa para ir mejorando. Así que, bueno, agradecerles a todas que se hayan conectado, obviamente, y bueno, esperemos que nos podamos encontrar muy pronto. Muchísimas gracias, a todas, y me gustaría pasar de nuevo el videíto con que las recibimos, y se pueden ir a tomar unos mates que el día merita. Muchísimas y unas tortas gracias. fritas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta pronto.